Bienvenidos a la clase número 11. En esta clase vamos a ver el tema central del ajedrez, que es el objetivo del juego, es decir, el jaque mate. Ya hemos aprendido el tablero y sus piezas, sus movimientos, y en la clase anterior, la número 10, vimos el jaque y las posibilidades que tiene el rey de salvarse mediante la regla de las 3C: comer, correr y cubrir. Muy bien, hoy vamos a ver el jaque mate, es decir, cuando una pieza amenaza al rey adversario y éste no dispone de ninguna jugada legal para salir de esa amenaza, por lo tanto la partida automáticamente termina con la victoria del jugador que ha atacado al rey contrario y el rey contrario no tiene dónde escaparse. Para comenzar, quería comentarles que en esta clase preparé 5 diagramas, uno con cada pieza, para mostrarles que de las 6 piezas en total que existen en el ajedrez, todas menos una puede hacer el jaque mate. ¿Cuál es la única pieza que no puede hacer jaque mate? Y sí, obviamente, el rey. Porque jamás un rey puede atacar a otro rey, sencillamente porque si un rey ataca a otro rey, en realidad está haciendo una jugada ilegal. Porque si un rey quiere atacar a otro rey, se está poniendo bajo la amenaza del otro rey. De tal manera que tanto la torre, como el alfil, como la dama, como el caballo, como el peón, pueden atacar al rey contrario, pero quien no puede atacar al rey contrario jamás es el rey. Vamos a comenzar con el primero de los diagramas, en el que vamos a observar el jaque mate con la torre. Y vamos a utilizar el mismo mecanismo que venimos utilizando hasta ahora, que es la utilización de la regla de las 3C para corroborar si estamos hablando de un jaque o de un jaque mate. Bueno, juegan las blancas y realizan la jugada torre E8 jaque. Lo primero que tendríamos que tratar de analizar es si existe alguna pieza de las negras que puede capturar a la torre que está haciendo jaque, ¿no? Usando la C de comer. En este caso, vemos que el peón para atrás no puede, tampoco puede el alfil, porque no puede saltar por arriba de las piezas, la torre tampoco, y los peones tampoco pueden hacerlo. Ninguna pieza puede capturar a la torre. Si queremos utilizar la segunda C, que es la C de correr, vemos que tanto en la fila número 8, en el casillero C8 y A8, la torre ataca a estos casilleros, por lo tanto el rey no tendría escapatoria a ninguna de esas jugadas. Y la otra C de correr, que es el casillero A7, es imposible realizar esa jugada porque está controlado en la diagonal por el alfil. Por lo tanto, no podemos usar ni la C de comer ni la C de correr. Veamos qué pasa con la última opción, que es la C de cubrir. ¿Puede el peón retroceder y ubicarse en C8? No, es una jugada ilegal. La torre tampoco podría hacerlo porque no puede saltar por encima de las piezas. Como puede observarse, en esta posición no hay escapatoria. La amenaza torre E8 es simplemente jaque mate. En este caso, la partida finaliza con el triunfo de las blancas. Vamos a pasar al siguiente diagrama. Aquí tenemos al rey negro en A8 y existen dos jaques posibles. Vamos a ver uno por uno a ver qué sucede. El primer jaque que podemos apreciar es torre E8 jaque. Vamos a ver cuáles opciones tiene el negro para enfrentar ese jaque. Vamos a empezar por la C de correr. Y efectivamente disponemos de dos capturas. Podemos capturar con la torre y mismo podríamos capturar con el rey y automáticamente desaparece el jaque. Esa jugada blanca es muy mala porque no logra ningún objetivo, al contrario, está regalando una torre.
Por otro lado vemos que el peón no podría de ninguna manera atacar al rey y este peón tampoco. Pero acá está un alfil en E8 que puede entrar en acción y atacar al rey negro. ¿Qué sucede con esta jugada? Veamos. El alfil amenaza al rey sobre la diagonal, le está haciendo jaque. Y ante esa opción vamos a ver si alguna pieza del negro puede capturar al alfil. De inmediato vemos que el rey está a más de un casillero, por lo tanto lo descartamos. Que la torre no puede capturar de ninguna manera al alfil, tampoco lo puede hacer el caballo y tampoco el peón. Bueno, veamos entonces la posibilidad de correr con el rey, ¿no? Este casillero y este casillero. En este casillero está el alfil, pero también está la torre. ¿Y qué sucede con el casillero B8? Está atacado por la torre. Por lo tanto, tampoco podría el rey correr a B8. De las 3C vimos que 2 no funcionan. Pensemos en la última opción, si hay alguna pieza que puede cubrir el ataque en la diagonal. Y rápidamente nos damos cuenta que ninguno de los peones, ni la torre ni el caballo, pueden interponerse en el jaque del alfil. Por lo tanto, este jaque es simplemente jaque mate. Ya vimos jaque mate con una torre, también vimos jaque mate con el alfil. Y en este caso vamos a ver jaque mate con una nueva pieza. Si observamos al rey negro, en esta posición hay dos piezas que pueden atacar al rey. Podría atacar tanto la torre como la dama. Vamos a empezar por el jaque de la torre. ¿Qué sucede si la torre se coloca en G8 y ataca al rey? Lo primero que tendríamos que analizar es la posibilidad de comer. Es la primera C que hay que siempre utilizar. Y efectivamente el rey podría capturar a la torre y desaparece de inmediato el jaque. Por lo tanto, esa posibilidad la descartamos porque no lleva ningún buen destino para las blancas. Veamos qué sucede ahora con el jaque de la dama. Muy bien, turno del negro, su rey está atacado y vamos a observar cuáles son las alternativas. Primero comenzamos con la C de comer, en este caso a la pieza que le hace jaque, que es la dama blanca. ¿Puede el rey capturar a la dama? De ninguna manera, porque la dama está siendo defendida por la torre. Por lo tanto, si uno quiere comer con el rey a la dama, sería una jugada ilegal, porque queda amenazado con la torre blanca. Ninguna otra pieza podría comerse a la dama, porque se encuentra fuera de su radio de acción. Por lo tanto, la C de comer la descartamos. Pasemos ahora a la posibilidad de correr, ¿no? En los casilleros que están en la octava fila, vemos que es imposible porque la dama actúa sobre ellos. Por lo tanto, el casillero G8 y H8 están atacados por la dama y no son lugares de escape para el rey de las negras. Obviamente los casilleros marcados en un círculo los descartamos también porque están ocupados por piezas del mismo equipo que no puede jamás el rey ocupar. Nos quedaría observar el casillero F6 y H6, pero de inmediato comprobamos que el peón que está en G5 controla ambos casilleros y encima la dama también controla el casillero H6. Por lo tanto, la C de correr tampoco puede utilizarse. Y automáticamente descartamos la última opción, que es la C de cubrir, porque entre el rey y la dama no existen casilleros vacíos para poder interponer ninguna pieza. Por lo tanto, dama F8 es simple y llanamente jaque mate. Siguiente diagrama, vimos mate con la torre, con el alfil y con la dama, y ahora vamos a ver el jaque mate con el caballo. Es el único jaque posible. Como veremos, el caballo en todas sus posibilidades de movimiento tiene estas tres, las descartamos, y esta también. Acá hay dos jugadas de aproximación hacia el rey. Esta naturalmente que suele hacer mucho los chicos, pensando que poner el caballo cerca del rey es algo positivo. En realidad no sirve de nada. Primero porque
caballo por h7, el rey negro puede capturarlo sin inconveniente. Y segundo, porque poner un caballo cerca del rey no lo amenaza en absoluto. Sin embargo, disponemos de esta posibilidad. Caballo f7, y desde aquí el caballo sí ataca al rey en el movimiento de L, saltando por encima de las piezas. Y veamos qué opciones tiene el rey ante tal ataque. Empezamos por la posibilidad de la C de comer, y enseguida apreciamos que ninguna pieza del negro puede capturar al caballo. La segunda posibilidad es la de correr, pero enseguida notamos que el rey se encuentra apresado por sus propias piezas, que no le permiten mover a ningún lado. Y la tercera C, que es la C de cubrir, la descartamos de inmediato, porque en el caso de jaque de caballo, como salta por sobre las piezas propias y ajenas, jamás puede ser cubierto. El jaque de caballo no utiliza la C de cubrir. En este caso es sencillamente jaque mate con caballo. Y el último ejemplo que vamos a ver tiene que ver con el jaque mate con el peón. Acá podemos apreciar que tenemos varias piezas blancas, pero el alfil, como se mueve en casilleros negros, jamás podría atacar al rey que está en un casillero blanco. El caballo tampoco tiene jugadas de ataque sobre el rey contrario, sí de aproximación, pero eso no es amenaza. La torre está fuera de juego por completo, no puede de ninguna manera atacar al rey porque está tapada por sus propios peones. Pero aquí tenemos un peón en h6, que en el caso de moverse a h7, amenaza al rey en diagonal. Muy bien, primera posibilidad que habría que evaluar, como siempre, es la C de comer. En caso que el rey quiera comer, sería una jugada ilegal porque se pone bajo la amenaza del caballo que está protegiendo al peón. Por lo tanto, no podría de ninguna manera el rey capturar al peón. ¿Alguna otra pieza puede capturar al peón? Rápidamente nos damos cuenta que no. Están todas lejos del radio de acción del peón. Por lo tanto, la C de comer queda descartada en esta posición. Vamos a la C de correr. El rey tendría, como ya descartadas estas dos casillas, F8 y F7, porque están ocupadas por piezas propias. Por lo tanto, las únicas dos para ver la posibilidad de correr serían G7 y H8. Pero es fácil de notar que está el alfil en esta diagonal y ocupa esos dos casilleros de escape. Y como vimos en casos anteriores, la C de cubrir es imposible cuando no existen casilleros para poder interponer una pieza entre medio, en este caso del peón y del rey. En este caso, el jaque mate de peón termina la partida. Muy bien, hemos visto el jaque mate, es decir, el objetivo final de una partida de ajedrez, con ejemplos muy sencillos, con no mucha cantidad de piezas en el tablero y con una única opción de jaque ganador, ¿no es cierto? Porque había alguna que otra posibilidad de jaque en algunos ejemplos, pero que eran fácilmente solucionables con alguna de las tres C: comer, correr o cubrir. Muy bien, de esta manera damos por terminada la clase. En el PDF adjunto tienen la posibilidad de ejercitar con muchas posiciones de jaque mate con todas las piezas y poder practicar y fijar este concepto elemental para jugar al ajedrez, que es la forma en que un partido de ajedrez finaliza, cuando el rey está atacado y no tiene escapatoria posible. Los espero en la próxima clase.